Continúa el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez y con él también continúan los testimonios de cada uno de los testigos que se consideran claves en este proceso. Álvaro Uribe en este momento está en juicio por los 3 presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos, y cada uno de estos testimonios han sido completamente claves. Se han citado a varios exparamilitares para que rindan su versión, para que logren esclarecer si efectivamente el expresidiario y hoy acusado incurrió en estos delitos. Recientemente, el hombre que estuvo rindiendo su versión, que fungió allí como testigo, fue el exparamilitar Pablo Hernán Sierra. Él fue excomandante del bloque Nutibara, que pertenecía a las Autodefensas Unidas de Colombia. Rindió su testimonio y dejó bastantes declaraciones muy impactantes en contra de Álvaro Uribe Vélez. Tan impactantes estas declaraciones fueron en medio de este juicio en contra del expresidente, que el mismo Jaime Lombana, abogado y defensor de Álvaro Uribe Vélez, pues no resistió y prácticamente explotó en pleno juicio, y ya les voy a mostrar a ustedes por qué. Este ex paramilitar, al igual que otros, ha rendido su versión y pues han dejado completamente claro que en efecto Álvaro Uribe Vélez presuntamente, posiblemente tuvo una gran participación, una importante participación en Antioquia y también en todo el país para la posible expansión de los grupos paramilitares. Además, deja también completamente claro que en la hacienda Las Guacharacas se realizaron bastantes cosas en donde estaban vinculados presuntamente los paramilitares en Colombia. Antes de irnos para allá, antes de que ustedes escuchen qué sucedió con Jaime Lombana y con este testigo que logró sacarlo de sus casillas completamente, la invitación como siempre es a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos al punto, a este medio alternativo. Gracias por seguir compartiendo, pero sobre todo gracias por dar like. No olviden compartir, suscribirse, ir comentando si ustedes han seguido este juicio, por dónde lo están viendo, por cuál medio, qué opinión les merece todo lo que ha sucedido durante estas últimas semanas. Ya son varios los testigos que han rendido su testimonio y por supuesto, pues aquí Álvaro Uribe Vélez continúa temblando porque en efecto cada uno de estos testimonios tiene un peso enorme en medio de este juicio, así que los leo a todos. Pues bueno, antes de irnos a lo que sucedió con Jaime Lombana y con este testigo clave también en este proceso en contra de Uribe, les voy a leer a ustedes rápidamente esta nota que pues además cuenta la importancia de este testimonio. Esta nota pertenece al portal del Informador y menciona: excomandante paramilitar Pablo Hernán Sierra declarará virtualmente en juicio contra Uribe. Pablo Hernán Sierra, ex jefe del bloque Nutibara, será clave en el juicio por presunta manipulación de testigos y fraude procesal contra Uribe. Este jueves está programada la declaración de Pablo Hernán Sierra García, excomandante del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Debido a problemas de seguridad, Sierra, quien se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, ha solicitado rendir su testimonio de manera virtual. Esto es importante porque este ex jefe paramilitar, Pablo Hernán Sierra, no ha sido el único que ha solicitado ni ha pedido que su testimonio sea dado de manera virtual. Recientemente, también en las últimas semanas, el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez también solicitó que su versión pudiera ser escuchada de manera virtual, y los entendemos completamente, porque hemos visto que a lo largo de todo este proceso que se está dando en contra de Álvaro Uribe Vélez, son más de 10 los asesinados o que han aparecido muertos en extrañas circunstancias, personas que podían haber rendido su testimonio en todo este proceso y que, como estaban vinculados a Álvaro Uribe Vélez, presuntamente pues estas personas fueron asesinadas, aparecieron muertas en extrañas circunstancias, y por eso se entiende por supuesto que ellos estén solicitando que sus versiones sean escuchadas de manera virtual. El testimonio de Sierra es crucial en este proceso penal, ya que su nombre aparece mencionado 7 veces en la acusación oficial presentada por la Fiscalía General contra Uribe. Según el ente acusador, el expresidente habría solicitado al abogado Diego Cadena la recolección de testimonios falsos de ex paramilitares con el fin de desacreditar las declaraciones de Sierra y Juan Guillermo Monsalve habían hecho en su contra, relacionadas con los vínculos de Uribe y su hermano Santiago con grupos paramilitares. En la acusación también se destaca que los abogados de Uribe habrían ofrecido dinero y beneficios legales a otros ex paramilitares para que aseguraran que las declaraciones
de Sierra y Monsalve que implican al expresidente en actividades ilícitas fueran incluidas por el senador Iván Cepeda. Es lo que menciona aquí esta nota rápidamente. Ahora yo quiero que ustedes por favor le presten mucha atención a una de esas tantas declaraciones que dio Pablo Hernán Sierra, principalmente una de las que más llamó la atención aparte del suceso con Jaime Lombana, que también ya lo vamos a escuchar, es esto que él afirmó. El ex paramilitar Pablo Hernán Sierra afirmó que la hacienda Las Guacharacas de la familia Uribe Vélez fue el primer asentamiento paramilitar en esa zona de Antioquia. También habló sobre las Convivir. Escuchen esto. Usted manifestó también en su respuesta que el expresidente y su hermano Santiago Uribe vendieron esta hacienda Las Guacharacas para lavarse las manos. ¿Qué quiere decir usted con esa expresión? Esa fue la pregunta que fue objeto de la objeción y que no prosperó. Proceda, señor Pablo Hernán. Por los hechos que ocurrieron allá en esa finca, pues para nadie sabe en secreto que esa finca fue el asentamiento del primer grupo paramilitar que llegó allá, que fue al mando de alias Filo, que tenía 30 hombres, y en su momento el jefe inmediato de esos 30 hombres, que era alias Filo, era Luis Villegas, era el jefe máximo de esa organización, quien el presidente Uribe en el año 1996, 18 de noviembre, resolución 42378, fue la personería jurídica que le dieron a la Convivir el Cóndor, autorizada por el presidente Uribe siendo gobernador de Antioquia. La base de la Convivir en San José del Nos fue a un costado del restaurante del Bar Ganadero, que es una propiedad de esa familia de toda la vida, y ahí fue la oficina de la Convivir. Ahí conocí yo a Juan Monsalve en el año 1996, y ya arranca la amistad mía pues con Juan, y ya con Juan yo me vuelvo a encontrar. Cuando a mí me sacan de allá, yo me vuelvo a encontrar prácticamente ya aquí en la cárcel, aquí en Cómbita, como en el 2011, ya después estuvimos juntos en Itagüí, y ya arranca toda esta historia, que es donde yo ya le doy la entrevista al senador Cepeda. Increíble que varios exparamilitares han manifestado en reiteradas oportunidades sobre lo que se realizó con la hacienda Las Guacharacas, que esta hacienda fue un lugar para que en efecto los grupos paramilitares tuvieran sus reuniones, para que estos grupos paramilitares pues se asentaran en la zona de Antioquia y pues aún así no haya sucedido absolutamente nada. Sin embargo, él también mencionó lo siguiente, vean esto. Uribe dejó solo a todo el mundo. Uribe se olvidó de las fuerzas militares que trabajaron la seguridad democrática por él. Uribe se le olvidó las Autodefensas Unidas de Colombia, que lo ayudamos a elegir en primera y segunda vuelta. Fue lo que mencionó Pablo Hernán Sierra. Contundente porque otro ex paramilitar está diciendo que las Autodefensas Unidas de Colombia, que los grupos paramilitares que hicieron parte en su momento de nuestro país, pues también ayudaron presuntamente a elegir a Álvaro Uribe Vélez tanto en primera como en segunda vuelta. Es decir, que este hombre, Álvaro Uribe Vélez, del que se está hablando, el que además resultó corriendo de este juicio porque mencionó que a partir de las 10:30 de la mañana ya no podía estar presente en el juicio, se sintió tan acorralado que tuvo que huir, pues que en efecto su presidencia tiene ligados a grupos paramilitares. Y Pablo Hernán Sierra no es el primero que lo menciona. Vean esto. Sin el INRI de paramilitarismo no sería nada, sería un político más, y Uribe no es un político más, Uribe es el más. Entonces resulta que Uribe dejó solo a todo el mundo, porque Uribe se le olvidaron sus escuderos, Uribe se le olvidó las fuerzas militares que trabajaron en la seguridad democrática por él, Uribe se le olvidó las autodefensas que lo elegimos, lo ayudamos a reelegir en primera, segunda vuelta, se le desmovilizaron 32.000 hombres, se entregaron 18.000 fusiles, territorio liberado de guerrilla, y él se inventó la ley de justicia para que contemos la verdad. Hoy la derecha no vale nada en este país. Hoy los beneficios los tiene la izquierda. Es a través del presidente Uribe que vamos a recuperar nuestro estatus político. Mis declaraciones no son con el objetivo de que el presidente Uribe vaya a una cárcel, no. Que se investigue hasta los máximos hechos que yo estoy aquí denunciando, sí, pero el fin no es que... Bueno, aquí... Ya. Si la izquierda tiene beneficios políticos, Timochenko está en el Congreso, ¿por qué no nosotros las autodefensas? Esa es mi lucha. Y esto se consigue a través del expresidente Uribe. De resto, no hay nada. Tremendas declaraciones. Por ese tipo de declaraciones que estaba realizando Pablo Hernán Sierra fue que posiblemente pues la defensa de Álvaro Uribe Vélez explotó. Yo quiero que ustedes escuchen este momento.
Jaime Lombana le pregunta a Pablo Hernán Sierra específicamente si él conoció a Álvaro Uribe Vélez. La respuesta de este ex paramilitar fue contundente. Sin embargo, la defensa, el abogado de Uribe, no lo dejó permitir continuar. ¿Por qué? Tenía miedo de que él siguiera hablando, de que hablara de más, de que le contara al país la verdad. Escuchemos esto atentamente, por favor. Que la Corte Suprema era el cartel de la toga, repito, situación que no comparto, pero lo dijo. Que la antepregunta que le acaban de hacer dijo que la Corte Constitucional le prometieron no sé cuántos miles y que por eso tumbó el delito de sedición. Que en justicia... Eso fue de oídas, por eso le transmite lo que escucharon mis oídos. No lo estoy diciendo yo. Bueno, pero usted nos ha dicho también que Justicia y Paz tan pronto declaró contra Uribe, lo rechazaron a usted, que le jalaron las orejas. Por último, usted nos está diciendo que no hay testigo al que no le pague. Esta audiencia puede concluir que sus afirmaciones son igualmente soportadas o no soportadas que las anteriores que le he relatado, viniendo de usted, que usted es el que ha dicho eso contra la Corte Suprema, la Corte Constitucional, los magistrados de Justicia y Paz, y contra los testigos que han declarado en este proceso. Yo no entendí bien esa pregunta, me la hizo tan larga que me dejó... Señor Sierra, ¿qué actos de riqueza, teniendo en cuenta que esos señores declararán aquí también, qué actos de riqueza, esa fue su expresión, qué actos de riqueza puede usted afirmar en esta audiencia que observó respecto a quienes usted dice que les pagaron o que les debieron pagar por esas declaraciones? ¿Qué actos de riqueza? Más gastos, en la cárcel más gastos. ¿Cuáles? Más ropa. ¿Qué tipo de gastos? No, pero los gastos normales de la cárcel, que este hotel es muy caro. Este hotel es más caro que el Dan Carton, para que sepa, la cárcel es muy costosa. Para vivir más o menos bien es muy cara. Para vivir como un gamín no vale nada. Señor Sierra, ¿qué actos concretos puede usted, que no sean genéricos, enunciativos y especulativos, qué actos concretos puede usted ilustrarle a un juez de la República en esta audiencia que usted observó respecto de estos declarantes que demostraran riqueza? No, yo las pruebas, eso es difícil de comprobar, doctor. Su señoría, esta defensa... eso jurídicamente no es fácil de comprobarlo. Simplemente... Una última pregunta, señor Sierra, ya nos dio la respuesta y la entiendo, tranquilo. Una última pregunta, una penúltima pregunta. Usted hizo unas expresiones en esta fase de su declaración y le contesta a la señora fiscal, Uribe, sin el INRI, el paramilitarismo no sería nada. Uribe dejó solo a todo el mundo y después hace una serie de expresiones en los señalamientos en el estado actual de la derecha y el estado actual de la izquierda. La pregunta concreta es, ¿usted conoce a Álvaro Uribe, señor Sierra? Sí, claro. ¿Cómo lo va a conocer? ¿Ah? ¿Pero lo conoce personalmente? 2 veces lo vi personalmente. En una, en el año 95, después de que yo fui candidato a la alcaldía de Santo Domingo, perdí por 13 votos. En un almuerzo en el restaurante Los Recuerdos en la avenida Colombia, Medellín, pero eso no tiene presentación hablar más de eso. Y la segunda vez que lo vi... ¿Era candidato a la alcaldía, señor Sierra? Sí, eso cuando eso no había paramilitarismo. Ni él tenía que ver con la... Todavía no habían surgido el bloque Metro. Ni yo estaba en la autodefensa tampoco. Su señoría, y el de negocio. La defensa, no tengo más preguntas, muchas gracias. Y lo volví a ver el 9 del domingo. Señoría, no tiene ningún sentido, ya quisiera solicitarle que cumplamos los rigores procesales. Doctor, le está respondiendo su pregunta que si lo conocía personalmente. La pregunta es clarísima y contestó. Si quieren un discurso de una persona contra el defendido, que es totalmente violatorio de las normas procesales, pues sigamos, señor Sierra, y lo escuchamos. Pero me parece que hay Perdón, doctor Lombana, no hay necesidad que sea grosero con la Administración de Justicia. Usted le hizo una pregunta y él estaba respondiendo. Yo no tengo por qué intervenir y tratar de callar al testigo cuando le está respondiendo su pregunta. No es así, pero pues evidentemente nos estamos dando que yo hice una pregunta, él la contestó. Cuando digo que he terminado mi interrogatorio, el testigo echa un discurso
que no tiene ningún fundamento. O sea, le está respondiendo el ex paramilitar, ¿no? Porque ustedes lo están escuchando. Le está respondiendo la pregunta que realizó Jaime Lombana de si conocía o no a Álvaro Uribe Vélez. El ex paramilitar responde que sí. Y luego, para reafirmar lo que el ex paramilitar estaba respondiendo, Jaime Lombana le pregunta ¿de dónde? ¿En dónde lo conoció? Le está respondiendo y lo calla inmediatamente. Como cuando le dije en la ocasión pasada, señoría, lo digo con profundo y sincero respeto, que la presentación del entonces fiscal no dijo presunto ni eventual, porque me tomé la molestia de revisar el audio varias veces y esa palabra no existe. Pero yo me callé precisamente por respeto a la Administración de Justicia, el que conservaré en todas mis audiencias, señora juez. Siempre el despacho siempre se ha referido a presuntas víctimas como procesado o acusado. A eso yo me refiero, no tengo por qué entrar a excusar a ninguna otra parte o interviniente especial. Señor delegado del Ministerio Público, ¿alguna pregunta para aclarar o complementar, doctor Vladimir? Su señoría, hay un tema que el Ministerio Público quisiera abordar para aclarar un único punto. Y entonces con su venia me dirijo al señor testigo. Vamos a escuchar esta pregunta que realiza aquí la Defensoría y escuchamos atentamente el final de cuando ya en este caso Pablo Hernán Sierra se despide como testigo de este juicio. Para auscultar si nos puede aclarar ese punto que se tocó. Señor Pablo Hernán Sierra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted, tanto en interrogatorio de Fiscalía como de Defensa, ha señalado la existencia, según las notas que tengo, de un acuerdo, así usted lo llamó, de un acuerdo entre usted y el señor Monsalve. El Ministerio Público quisiera que usted pudiera precisar con más detalle las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ese acuerdo que usted realizó con el señor Monsalve. Pues no es un acuerdo como tal, sino que dijimos un día, bueno, el papá de todos... ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo fue? Eso fue en el 2011. Todos esos hechos son en el 2011. Porque Juan y yo estuvimos en esta cárcel del mismo patio. Pero resulta que yo me voy primero que él de aquí para Itagüí. Me llevan de traslado para Itagüí. Y ya a los días llega él. Y allá donde nos pusimos de acuerdo que íbamos a aclarar, a contar la historia de cómo se fundó el bloque Metro. Y eso es lo que Juan y yo hemos hecho. Contar cómo se fundó el bloque Metro. Hemos contribuido con la verdad, que es lo que pide la ley de justicia y paz. Así no estemos ni Juan ni yo, pero estamos cumpliendo con la justicia. Que la columna vertebral del proceso de paz son las víctimas, ellas son las que han de conocer la verdad. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Bien, es duro, sí. Para nosotros no es fácil estar en el estado judicial y hablar en contra de la misma gente de uno, no es fácil. Esto no es fácil. Pero resulta que la justicia es así. Así es la justicia. Esos son los... Entonces ustedes, Itagüí, ¿fue en Itagüí el lugar? Sí, señor. Entonces ustedes se ponen de acuerdo para hablar sobre el origen del bloque Metro. Así es. Exacto, eso fue lo que Juan y yo hicimos, nos pusimos de acuerdo, vamos a hablar, vamos a contar la verdad y listo y ya. Y eso fue en el 2011. Yo tengo, perdón doctor, yo tengo autonomía porque yo fui jefe de una organización, yo fui representante de una organización, yo políticamente estoy a la misma altura de Mancuso, de todos ellos, de Bomberna, de todos, Manuel La Plata, pero políticamente estoy a la misma altura de ellos, porque fui reconocido. Es más, hay muchos miembros del Estado Mayor de la Autodefensa que no tuvieron el salvoconducto que tuve yo. Ese salvoconducto no lo tuvimos, no por ahí 10, 12 personas nomás. El primero que tuvo el salvoconducto, que le llamábamos nosotros la chocolatina, que con eso fue que endulzó el comisionado de paz a la autodefensa y la dividió. El primero que tuvo eso fue Ernesto Báez. Y el segundo que obtuvo el salvoconducto fue el Mancuso, que fue el que se torció y se desmovilizó el primero, y entonces se desbarató todo el proceso de paz, como se dice, de la autodefensa. Bien, usted dijo que fue en el 2011, pero ¿podría precisarnos en qué mes? No, pues el mes es muy difícil. ¿Primer semestre, segundo semestre del año? No, pero es que las cuentas están muy fáciles. Hay un tiempo, 20 de febrero doy la primera entrevista. A los 3 meses más o menos, que yo empiezo, por el mes me sacan a la Corte Suprema y yo empiezo a ir a la diligencia de la Corte Suprema a declarar sobre la parapolítica que yo hablo en esa entrevista. De las personas que yo hablo en esa entrevista, todos fueron condenados. El doctor Luis Alfredo Ramos fueron condenados. Lo único que yo expreso es que el doctor Luis Alfredo Ramos le metieron unos delitos que no son. Bueno, que ya nos volvemos a encontrar en Itagüí. Mire que la entrevista es el 19 de agosto del 2011. Entonces, como Juan, tú que has llegado 2 o 3 meses antes, más o menos ese es el lapso del tiempo.
¿cuál fue la conclusión de ese acuerdo? Es decir, que dejaron algunas tareas que van a hacer No, la tarea es cada uno contar su verdad. Aquí no hay ningún libreto escrito ni nada, aquí no hay que inventar nada. Aquí no es sino contar la verdad, lo que Y lo están haciendo, están contando toda la verdad. vivimos, lo que vimos y ya. Nosotros somos testigos presenciales, nosotros no somos testigos de oídas, ni Juan ni yo. Y adicional a eso, ¿ese acuerdo tenía algún propósito de beneficios judiciales o Nada. cuál era el propósito final de ese acuerdo? Mi propósito, doctor, aunque no lo crean y lo pueden decir testigos, gente de la organización que me criticaba, porque para mí no fue fácil esto, a mí se me fue encima toda la autodefensa, que porque yo hablando, ¿cómo es que yo autodefensa y hablando del expresidente Uribe? Y entonces, para mí no fue fácil esto, La cara de Lombana. sino que yo tuve mi autonomía, yo no tenía que pedirle permiso a nadie, a Dios del cielo y ya. Yo tenía mi autonomía y mi visión política. Y esto arranqué en el 2011, que yo estaba loco y miren dónde estuvo allá. Muy bien. Era el tema que quería clarificar el Ministerio Público con el testigo, su señoría. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor Pablo Hernán Sierra García, su testimonio ha sido dado por terminado. Le agradecemos su colaboración con la Administración de Justicia. Ya puede desconectarse. Muchas gracias. Y también se le agradece la colaboración con del establecimiento carcelario de Cómbita para la realización de este acto procesal. Bueno, muchas gracias, señoría, y les pido incluso a todos los presentes, en especial al doctor Lombana. Esto es como en el fútbol, en la cancha nos damos pata y afuera somos lo normal, las mismos aquí. Aquí en el juicio nos cogemos duro, pero ya uno más es normal. Ni usted tiene problemas conmigo, ni yo con usted, esto no es personal. Muy bien, doctor. Fue muy placer haberme enfrentado a usted o yo. Usted es de los grandes. Bueno, ahí estamos. Ya, gracias. ¿Cuál es su siguiente testigo, señora? Imagínense ustedes ese testimonio tan impactante por parte de Pablo Hernán Sierra, y eso que solamente es una parte de todo lo que él mencionó, porque además también habló sobre el tema del gas, habló sobre el tema de lo que se vivió en medio de todo este conflicto armado que vivió lastimosamente nuestro país. Así que, pues bueno, a todos como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir, suscribirse, darle like, seguirnos a través de las redes sociales y por supuesto no olviden dejarnos sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esta declaración tan impactante del ex paramilitar Pablo Hernán Sierra y sobre todo pues cómo está vinculando a Álvaro Uribe Vélez en medio de todo este tema, no solamente del soborno y la el posible fraude procesal, sino adicionalmente que en efecto se sigue demostrando o siguen habiendo pruebas de que en efecto Álvaro Uribe Vélez tuvo vínculos presuntamente con los paramilitares de nuestro país. A todos muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video. Chao.